De Sonora. ¿Y tú? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Hablábamos sobre la identidad de género. Si yo te digo que soy mujer, ¿me crees? Definitivamente no. ¿No? No. ¿Me dejarías entrar a un baño tuyo? Por supuesto que no. ¿A mí me dejarías convivir con tus hijas como mujer? Definitivamente no. Un niño no tiene el criterio para muchas decisiones en su propia vida. Todos nosotros nos ha pasado que desde pequeños a lo mejor te preguntan qué quieres ser cuando seas grande, hablando de la profesión o del oficio. Yo creo que todos decimos bombero, policía, soldado. Y conforme vas creciendo, tus intereses van cambiando. Un niño no tiene la capacidad de entender realmente quién es, y peor en la adolescencia, cuando cruzamos todos los seres humanos del mundo por una crisis de existencia, en donde nos preguntamos quién soy, para qué nací, por qué mis padres me tuvieron, por qué soy hombre, o una mujer se pregunta por qué soy mujer. Pero esas crisis, conforme vamos madurando y vamos creciendo, poco a poco van tomando su lugar y entendemos quiénes somos, los hombres, hombres, las mujeres, mujeres, y un 95% de la población llega a estabilizarse sin mayor conflicto. Si en el momento de crisis a un niño o a un adolescente le cambiamos el sexo, lo cual va a ser una decisión irreversible, lo único que vamos a cosechar cuando esa persona madure y se dé cuenta que tomó la decisión incorrecta para el resto de su vida, es que vamos a cosechar muchísimos suicidios. Gente que ya no va a aguantar vivir así. Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Your Blue. ¿Qué tal, amigos de Your Blue? Proyecto Tierra, aquí estamos en el Estado de México, en los límites con el Estado de Hidalgo, en un evento donde se está platicando sobre la vida, sobre la familia, sobre las políticas que están circulando, los intentos por modificar la ley con respecto al aborto y con respecto a las situaciones de género. Y al respecto me encontré a un grupo de damas con las cuales quise platicar porque me dio curiosidad saber su opinión sobre el aborto. Ellas son... Edna Porras, a sus órdenes. Me llamo Rosalba Elizalde de Reséndiz y vengo de la ciudad de Mexicali, Baja California. Proyecto Your Blue. Porque si obviamente a ti te están diciendo, pues puedes hacer lo que quieras y no te identificas con tu propia, no amas tu propio cuerpo, no amas tu propio ser, entonces no vas a amar al resto del planeta y nunca vas a sentirte cómodo ni a gusto, porque aunque hubiera un cambio de sexo y hubiera operaciones y te hormonaran, tus huesos van a seguir siendo de hombre o de mujer, tus células van a seguir siendo de hombre o de mujer. Si un niño crece con esa confusión de si es hombre o es mujer y que pueda él decidir qué es lo que quiere ser, ¿tú qué crees que le pase cuando sea un adulto? Pues le va a afectar muchísimo, porque realmente aún todo su ser va a seguir comportándose como fue creado. O sea, todo su ser, sus hormonas, sus células, todo funciona de acuerdo a cómo fue biológicamente creado. Entonces es querer hacer algo que no es normal, ahora cambiarlo y decir esto es lo normal. Entonces claro que va a afectar sus emociones, va a haber una confusión en su interior. Proyecto Your Blue. A decir que para ser modernos, que para ir avanzando, de verdad, no ser retrogradas, pues tenemos nada más que dejar que siento yo aquí, ¿verdad?, dentro, y si hoy siento ser sapo, pues voy a ser sapo, y cosas tan locas, pero es darle gusto a la mente o a la imaginación o a las inclinaciones sexuales. Somos más que sexo, somos personas. O sea, todas las políticas ahorita se están basando
en la cuestión sexual hormonal y los deseos de tu carne, y no como seres humanos, como si fueran objetos, porque te voy a asegurar que las empresas mayores, incluso que están promoviendo, no es tanto que le importe la persona, le importa lo que le va a dejar económicamente. Si una persona cambia de sexo, va a necesitar hormonas o lo que necesite, y operaciones y todo eso. Y es una industria. Ahorita me impresiona ver en mi ciudad, han abierto farmacias como Oxxos. En una cuadra hay 3 o 4 farmacias y más farmacias y más farmacias. Oye, la enfermedad deja mucho dinero. Claro. Pero ahorita este tipo de políticas... No, realmente es una apariencia externa, porque pueden a una mujer quitarle los senos y ponerle una prótesis de su órgano masculino, o a un varón ponerle unos senos artificiales y tal vez quitarle su órgano masculino, pero al final de cuentas internamente seguimos siendo hombres y seguimos siendo mujeres. En nuestro cerebro, en nuestra constitución física, en nuestros huesos, incluso la presión arterial. Si para tantas cosas, cuando se mide la salud de una persona, incluso la masa corporal, hablando del peso, preguntan si eres varón o mujer, y en función a esa simple pregunta hay variantes que te van a determinar si estás bien o mal, si tienes sobrepeso, si tu masa muscular es la correcta o no. Pues obviamente todo eso no cambia. Externamente puede aparecer cambios, pero internamente seguimos siendo quienes nacimos, es más, quienes fuimos concebidos desde el vientre de nuestra madre, y así nos moriremos y así seremos eternamente. ¿Esta ideología de género afecta la estabilidad familiar? Sí, afecta la estabilidad familiar, porque especialmente las generaciones más jóvenes, los más niños, ahora que están entrando a jardín o a la educación preescolar, en la primaria y en la secundaria, comienzan a ser bombardeados con enseñanzas, como le llama la Secretaría de Educación Pública, transversal, es decir, en todas las materias se toca de eso. Y si vemos que un niño va de 4 a 6 horas diarias a la escuela y es bombardeado en todas las materias que recibe sobre ideología de género, y sobre todo ahora que si se llegara a legalizar y elevar a nivel constitucional la cuestión del género, imagínate la confusión que vamos a crear en los más jóvenes, en los más pequeños, cuando se le digan a los varones, tú no eres varón, o a las mujeres, tú no eres mujer, y vayan creciendo llenos de confusión. Lo único que vamos a crear es una sociedad caótica. Por eso hay un principio que es universal: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si educamos a la gente en un mito, en una mentira, en lugar de gente libre vamos a generar gente esclava de muchos problemas. Se dice que es una minoría la que está impulsando estas iniciativas, menos del 10% de la población del país, ¿es cierto? Es cierto, pero esa minoría tiene el poder en las cámaras, tiene el poder gubernamental, y eso le da la facultad de imponerla como quiera. Yo hago un llamado a través de tu medio, Pedro, que padres de familia se inconformen, porque seguramente muchos no se han dado cuenta, y si lo han visto, tampoco han hecho nada sobre los libros de texto que están recibiendo sus hijos en las escuelas. Cada uno de nosotros tenemos que levantar nuestra voz e inconformarnos, porque esa educación no está basada en la ciencia, esa educación no está basada en la verdad, es una ideología. La educación es laica, y hablamos de ideología no solo religiosa, sino también filosófica o de concepción de vida, y eso también lo tenemos que reclamar y hacer valer en la educación de nuestros hijos. ¿Los diputados y senadores del país tienen esta información que tú me estás dando, o por qué están ellos como solapando ese caso? Muchos de ellos lo ignoran. Yo me he sentado a platicar con algunos diputados y algunos senadores. Ellos firman las iniciativas. Desgraciadamente a veces lo pasan a sus asesores les dicen que tiene que ver con los derechos humanos, como es algo de sentido común ir y apoyar los derechos humanos, pues lo hacen, pero ni siquiera se dieron cuenta de lo que firmaron, no se dieron cuenta de lo que aprobaron. Y cuando tú les expones el tema de ideología de género, muchos de ellos no están enterados ni de qué se trata. Así que tenemos que abrir los ojos e insisto, los padres de familia tienen que ser los primeros para proteger a sus hijos. ¿Qué opinas de la ideología de género? Pues es una idea
no es algo real, no es algo verdadero. ¿Un hombre no puede ser mujer? No. ¿Una mujer hombre? No, por las cromosomas. O sea, hay XX y hay XY y nada más. Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Your Blue.